Aquí el único deber moral que tiene el gobierno es pedir perdón a los españoles. Perdón por haber convertido al fiscal general en un delincuente al servicio del sanchismo. Perdón por la corrupción, por estar pisoteando la separación de poderes. 24 años de cárcel pide la Fiscalía para su compañero, para el tronco de María Jesús Montero, para el que Sánchez aforó, al que Sánchez echaba de menos. Con razón, Yolanda Díaz dice que ustedes son el gobierno de la corrupción. El gobierno gobierna, el gobierno acierta y ustedes a chupar banquillo una temporada más. Chupando banquillo realmente los secretarios de organización del Partido Socialista. En el Supremo o en la Audiencia Nacional puede usted elegir donde prefiera. Señor ministro, vaya exhibición de cinismo que hace usted cuando manifiesta respeto hacia el Tribunal Supremo y hacia las instituciones. Mire, nada más conocerse la condena, todo el gobierno y sus aledaños políticos y mediáticos han salido en tromba a insultar y amenazar a los jueces. Y solo faltaba que ayer la vicepresidenta Díaz, aprovechando la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, llamara a la movilización en las calles contra ellos, y usted, sentado a su lado, callado como un pasmarote. Y antes de conocerse el fallo, el presidente Sánchez, tratando de interferir en la decisión del tribunal, proclamando la inocencia del fiscal y exigiendo que se le pidiera perdón. Y ahora, nada más conocerse la condena, el propio Sánchez poniéndole deberes al Tribunal Constitucional para que anule en su momento esa condena, exactamente igual que hizo con los seres de Andalucía. Mire, ya el colmo de la desfachatez es que usted se haya atrevido a utilizar la expresión deber moral para justificar el rechazo del gobierno a esa condena. No, señor ministro, aquí el único deber moral que tiene el gobierno es pedir perdón a los españoles. Perdón por haber convertido al fiscal general en un delincuente al servicio del sanchismo. Perdón por la corrupción, por estar pisoteando la separación de poderes, por mentir a destajo, por haber entregado la gobernación de España a los separatistas y a los amigos de ETA, por estar fomentando una invasión migratoria ilegal y por estar arruinando a las clases medias y trabajadoras y robándole el futuro a los jóvenes. Y como de todo eso es responsable Sánchez, es Sánchez quien tiene que pedir perdón y convocar elecciones. Y no lo hará porque necesita el poder para protegerse de la acción de una justicia que cada vez le cae más cerca. Una justicia certera e imparable que terminará, ante la cual terminará cayendo toda la mafia sanchista, como ha caído el fiscal general. No tenga usted la menor duda, señor ministro, al tiempo, seguro. ¿Usted se cree que estamos hace más de 50 años para que los progresistas sean encarcelados así, a granel? Usted como profeta no tiene precio, es usted un visionario, un auténtico vidente. Cuando imputaron al fiscal general del Estado, usted dijo, leo textualmente, estoy convencido de que la verdad se abrirá paso. Y acertó, condenado por delinquir, acertó. Esa es la realidad. Más que profeta, es usted la bruja Lola. Dígame una cosa, ¿sigue usted defendiendo que la verdad se ha abierto paso? El salvajismo habitual de sus palabras ya no sorprende a nadie. Va a tener usted que dedicarse al canibalismo, si es que quiere llamar la atención. En principio no le veo, pero seguiremos atentos a su evolución. Fiscal general del Estado es un delincuente. Es su delincuente. No lo dice el Partido Popular, lo dice el Tribunal Supremo. Es caso juzgado y delinquió siguiendo instrucciones de la Moncloa. Por eso su mal cuerpo y su mala cara. Y es su fiscal general del Estado. Usted se ha librado gracias a la destrucción de pruebas. Yo estoy convencido, porque García Ortiz borró su móvil y borró su correo electrónico. Si no, estaría también usted sentado ahí. Mire, el sanchismo ya tiene su primer condenado y no será el último. Esta semana todas las miradas apuntan a Ábalos. 24 años de cárcel pide la Fiscalía para su compañero, para el tronco de María Jesús Montero, para el que Sánchez aforó, al que Sánchez echaba de menos. Con razón, Yolanda Díaz dice que ustedes son el gobierno de la corrupción. Estamos en otra semana fantástica de la corrupción socialista. Ahora ya sabemos que Sánchez negoció personalmente con Otegi en un caserío vasco su asalto al poder. Ábalos, Cerdán
García Ortiz, Otegi, Pedro Sánchez, entre delincuentes anda el juego. Esa es la realidad. Y es usted el ministro de Justicia de esa banda, de esa organización criminal que investiga la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ha inhabilitado al fiscal, pero el que queda más inhabilitado es el que le ha nombrado y el que le ha empujado a delinquir. El inhabilitado es usted, señor Bolaños, y el inhabilitado se llama Pedro Sánchez. El gobierno y la televisión pública hablando de golpismo judicial. Eso sí es canibalismo político y debería darles vergüenza. Nosotros seguimos gobernando, señor Tellado, que es lo que no le gusta. Ayer proponiendo el inicio del proceso para nombrar nueva fiscal general del Estado. El gobierno gobierna, el gobierno acierta y usted refunfuña. Esta es la realidad que tenemos en esta Cámara. Y mire, no le importa a usted, lo hace todos los miércoles en su vida diaria, mentir. A usted le da lo mismo la verdad, difamar continuamente, le da lo mismo lo que diga el Supremo que lo que diga la realidad de los hechos. Ustedes a difamar y a mentir. Insisto, el gobierno gobierna, el gobierno acierta y ustedes a chupar banquillo una temporada más. Señor Bolaños, chupando banquillo realmente los secretarios de organización del Partido Socialista. En el Supremo o en la Audiencia Nacional puede usted elegir donde prefiera. Pero mire, si grave es que un fiscal general del Estado cometa un delito, más grave aún es la reacción de la izquierda a la condena. Fíjese, el presidente de Gobierno, en un desafío inédito al Tribunal Supremo, lo hemos vuelto a ver, insiste en la inocencia de un delincuente. La vicepresidenta segunda llama a la movilización callejera contra los que ella denomina togados reaccionarios. Pero podemos hablar de Podemos, que habla de golpismo judicial, o de Radio Televisión Española, la televisión pública, la que pagamos todos. Esa que señala constantemente a jueces como golpistas y que habla sin parar de lawfare contra el gobierno. No vamos a hablar de Tezanos, que seguro que en estos momentos ya está cocinando una de sus famosas encuestas, en este caso para exculpar al fiscal. Pero fíjese, señor Bolaños, usted es ministro de Justicia y sabe perfectamente que atacar a los jueces es atacar a las bases mismas del Estado de Derecho. Por eso le pido que asuma su responsabilidad y me diga, ¿comparte los ataques a los jueces o defiende la democracia liberal española? Nosotros claro que asumimos la responsabilidad de seguir gobernando. Por eso ayer propusimos una nueva fiscal general del Estado impecable, intachable, con 35 años de trayectoria, con compromiso por el servicio público y compromiso feminista. Ustedes no defienden la justicia por una razón evidente. La campaña contra los jueces es la estrategia básica de este gobierno. Una estrategia que tiene que alimentar la confrontación, que convierte las instituciones en trinchera y que ataca a todo aquel que no se somete al sanchismo. Por eso es por lo que han montado las cloacas del Partido Socialista. Una facción, la de Leire, esta opera en los bajos fondos. Obstruye a la justicia, extorsiona a funcionarios e investiga a periodistas. Pero hay otra facción, en la que están todos ustedes, la que opera desde los despachos oficiales. Esta se sirve del BOE, coordina la opinión sincronizada y se dedica a supervisar ofensivas callejeras. Señor Bolaños, por eso se movilizan contra la justicia independiente. ¿Sabe por qué? Porque la temen, como la temen los delincuentes. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.